Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora sobre temas y preguntas que puedan tener ustedes sobre la liturgia. A través de nosotros somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to... Muy buenas tardes, queridos radioescuchas y todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los medios de comunicación social. Los saludo como siempre en este día en que compartimos durante esta hora algunas cuestiones o inquietudes que ustedes puedan tener sobre nuestras celebraciones litúrgicas, sobre la liturgia. Les invito a que se comuniquen con nosotros en cabina. Pueden llamar al 888-880-850-8663. De nuevo, 888-880-8563. O también nos podrían dejar algún mensaje o enviar algún mensaje de texto al 830-388-3009. También se pueden comunicar con nosotros a través del internet o del teléfono inteligente. A la página web del Ministerio de Virgen de Guadalupe Radio es Virgen de Guadalupe 1380.com, o la página del Facebook que es facebook.com/VG Radio 1380. Pues bien, quiero continuar lo que ya habíamos abordado en la semana pasada, que si ustedes recuerdan nos venimos dando una especie de vuelo de pájaro, por decirlo así, sobre la historia de la liturgia y de las celebraciones litúrgicas, en la cual desde un principio las liturgias, su propósito ha sido la participación. Fue en realidad por default que la participación tuvo una detrimente durante la Edad Media y después, puesto que el Concilio de Trento no llevó a cabo algunos de los planes, como la misa o las celebraciones litúrgicas o los sacramentos se celebraran en las lenguas vernáculas. Entonces eso llevó una vez más a la no participación de los fieles, sobre todo el que ellos estuvieran meramente pasivos o haciendo alguna otra actividad piadosa, como un rosario o como alguna novena. Y entonces, pues de ahí que la participación fue totalmente nula durante esos años, durante esos siglos, hasta que primero llega el movimiento litúrgico. Algunos de los papas, como ya les había dicho también, con algunas de sus reformas de animar a los fieles a participar en la liturgia. Entonces, por ejemplo, ya les había dicho yo que uno de los grandes reformadores para la participación de los fieles dentro de la liturgia fue el Papa Pío X, especialmente con su motu propio que se llama Tra la Sollicitudini, que este motu propio lo publicó él en
1903, donde abre la reforma litúrgica del siglo XX, no solo porque el Papa legisla sobre el canto que se ha de usar en la iglesia y la restauración del canto gregoriano. Vean que nosotros estamos llegando hacia el siglo XX, pero venimos de una etapa que se le llamó el barroco, y entonces había todo tipo de misas barrocas, todo tipo de misas también con música muy elaborada, que la gente prácticamente no cantaba, no iba a cantar una polifonía o una misa de Mozart, nada de eso. Ahí no había participación, más que los especialistas en la música o en la misa, como se haya escrito de las músicas, de las misas barrocas, las polifonías. Entonces Pío X viene a restablecer o a reformar el canto gregoriano, pero también, sobre todo, el Papa Pío X exhorta a los fieles a participar activamente en la celebración de los misterios, ya que la celebración de los misterios es la fuente primera e indispensable del verdadero espíritu cristiano. De lo que nos dice el porqué de la participación. La participación, fíjense aquí plenamente, es porque, ¿por qué? Porque la liturgia, la celebración de los misterios de salvación es la fuente primera e indispensable del verdadero espíritu cristiano. El canto de la asamblea no constituye sino un primer paso a la participación, que los fieles canten, prácticamente que los fieles canten. A la participación del misterio litúrgico es el primer paso a la participación en el misterio litúrgico. Esta solo llega a su plenitud en la comunión en la mesa del Señor. Por eso San Pío X quiso llamar a los cristianos a participar con frecuencia e incluso diariamente en la comunión, tal como había hecho ya el Concilio de Trento. Pero para que tal llamada tuviera respuesta, fijó las condiciones necesarias y suficientes de la comunión frecuente. Algunos años después, en el 1905, precisó que los mismos niños están llamados a comulgar desde la edad de razón, y por lo tanto él instituye, el Papa Pío X por eso instituye la primera comunión de los niños a la edad de razón, es decir, alrededor de la edad de 7 años en adelante. Y entonces, después, él mismo, el Papa Pío X, en 1911, refundió el Ordo Salendi, que es el ordo romano, de modo que el salterio se recitara efectivamente cada semana, y en 1913 dictó las primeras normas para dar al domingo su preeminencia. Se había perdido entre tantas fiestas de otros santos y tantas otras festividades, se había nublado la centralidad de la celebración del domingo como Día del Señor. Y entonces él en ese momento, en 1913, dictó las primeras normas para dar al domingo su preeminencia sobre las fiestas de los santos. En 1907 había publicado la primera edición oficial del Graduale Romanum, el Gradual Romano,
que fue seguida en 1912 de la del antifonale, para las antífonas, que sean antífonas cantadas para las horas del día, para la liturgia de las horas. Entonces, ¿por qué nos sorprende que el Vaticano II haya reenfatizado en cuestiones que ya habían sido establecidas desde principios del siglo XX con San Pío X? Fue en 1900, más bien, la invitación de San Pío X encontró un amplio eco, especialmente en sus disposiciones relativas a la comunión frecuente de los niños, que es lo que su llamada, la llamada de San Pío X es a una participación activa de los fieles en la celebración. Finalmente fue escuchada de un modo particular en Bélgica, en un lugar, un monasterio que se llama Mont César, con el monje Lambert Baudouin, que también fue pronto él promueve esa participación activa, y también empieza un movimiento. Él es el pionero del ecumenismo. Y entonces, pues ahí se va percolando estas ideas que empiezan a darse con San Pío X, la participación de los fieles. En este caso, pues es en el canto, en la comunión. Y luego ya les había dicho acerca de la encíclica de Pío XII, la encíclica de Pío XII, que es aquella que se dedicó enteramente a el asunto de la liturgia, y que nos da una muy interesante definición de lo que es liturgia, y que después lo vamos a escuchar en el Vaticano II, para que no digan que el Vaticano II se inventó las definiciones de liturgia que vienen a dar pie a una reforma. Si nosotros hablamos ya desde Pío X, San Pío X, de una participación plena de los fieles en la liturgia, preguntémonos cómo van a participar en la liturgia si no hay reforma. ¿Cómo van a participar en la liturgia si la liturgia continuara siendo en latín? Un idioma que ellos no van a entender ni hablarlo. Entonces, ya de ahí no hay una participación plena. ¿Por qué? Porque ellos no entienden qué está pasando con la liturgia. Por lo tanto, la necesidad de esa reforma. Ahora, si nosotros nos ponemos a considerar la definición que nos da Pío XII de una definición de liturgia, que es el ejercicio del ministerio sacerdotal de Cristo. La liturgia es el ejercicio del ministerio sacerdotal de Cristo. Ese ejercicio ¿cómo se va a realizar? Lo realiza la cabeza de Cristo, quien preside
igual que el cuerpo de Cristo, y que el mismo Pío XII llamó por primera vez a la asamblea al pueblo de Dios como el cuerpo místico de Cristo. De ahí su naturaleza de ser participantes de la liturgia, no de una manera pasiva, sino de una manera como, vamos a decir, que son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo activo dentro de la liturgia. Y si el pueblo de Dios o la asamblea celebrante es ese cuerpo místico de Cristo, entonces de ahí le viene su derecho y su deber de que participen dentro de la liturgia plena, consciente y activamente. Después vendrá el Vaticano II, que nos viene a dar una especie de, como por decirlo así, de eco de la definición de liturgia y de los conceptos de liturgia básicos que nos da Pío XII en Mediator Dei. Y entonces por eso nos va a decir que la liturgia es el lugar donde se realiza la obra de la salvación. Fíjense, la liturgia es el lugar donde se realiza la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo en su misterio pascual. Su misterio pascual, es decir, llevada por Cristo por su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Y eso se realiza dentro de la liturgia. De ahí que me lleve a volver a uno de los comentarios que se hicieron la semana pasada, del por qué nosotros celebramos la misa en los idiomas vernáculos, los idiomas populares de la gente, para que la gente pueda seguir en la liturgia y pueda participar en la liturgia plena, consciente y activa y activamente. Entonces había un comentario de que dicen que si se celebra la misa en latín, porque al diablo no le gusta el latín. Al diablo con el diablo. Nosotros no celebramos la misa para el diablo. La celebramos para los fieles. Le guste el latín, le guste el inglés, le guste el francés, le guste cualquier idioma. ¿Qué importa? En realidad nosotros no lo estamos celebrando para el diablo. La estamos celebrando para los fieles que puedan entender y participar en la liturgia. Que esa es la naturaleza de la liturgia, que haya participación. ¿Por qué? Porque estamos celebrando los misterios salvíficos de nuestro Señor Jesucristo dentro de la liturgia, que por medio de su pasión, muerte y resurrección nos ha salvado, y cada vez que celebramos esos misterios de nuestra salvación, se realiza nuestra salvación. Así es que en realidad no es magia, es celebrar un misterio, el misterio de nuestra salvación. Hay una diferencia muy grande entre nuestros ritos, que son celebrados de una manera en misterio, a celebrar ritos que pudieran ser magia. La magia no tiene parte en la liturgia cristiana. Así es que es decir, si nos vamos hacia la magia, entonces nosotros los cristianos estamos queriendo manipular la realidad de las cosas, como si quisiéramos forzar a Dios que nos dé la salvación. Eso sería magia, yo manipulo. Pero al celebrar la liturgia cristiana, ahí no tiene cabida la magia. Es decir, la tendencia a decir, ay, es que si se lo celebras en este idioma o en el otro, al diablo no le gusta.
¿Y eso qué? No estamos haciendo magia, estamos celebrando nuestra fe. La celebración de la liturgia es la celebración de nuestra fe, que la fe que nos dice que por la pasión, muerte y resurrección de Cristo hemos sido salvados. Recibimos los beneficios de la salvación de Cristo al celebrar los misterios de la fe, que se celebran a través de la liturgia. Y que por lo tanto somos llamados a esa participación, es sumergirnos al misterio, es participar activamente, entrar al misterio. ¿Sí? Y entonces, otra vez vuelvo a insistir, es la participación parte de la naturaleza de nuestra liturgia cristiana. Es la participación en el misterio, pero un misterio que no viene a ser ningún tipo de magia. Son los misterios de la salvación que Cristo nos ha ganado por su pasión, muerte y resurrección. Tenemos tal vez este sea un momento para escuchar si hay saludos o comentarios o preguntas. La señora Belinda Canto dice: buen día, saludos padre Lucatero. Yo he escuchado que el rosario se debe de rezar de vez en cuando en latín, que porque es el idioma universal de los sacerdotes. También no sabía si es verdad, pero gracias por aclarar que no es necesario. Belinda Cantú, Dios lo bendiga. Muy bien, gracias Belinda por tu comentario. Mira, el rosario otra vez se rece en cualquier idioma, no importa. El que sea la lengua de los sacerdotes no es el latín, es la lengua con la que nosotros hablamos. Para mí es el español. Que el latín sea la lengua oficial de la iglesia es otra cosa, pero eso no quiere decir que por eso tiene que rezarse en latín. No, la lengua de la iglesia es el latín precisamente porque a través de todos los siglos que tuvo como lengua oficial el latín, todos los textos litúrgicos que tenemos o que se hacen o que se trabaja en cualquier texto se trabajan primero en latín para luego del latín traducirse a los demás idiomas, simplemente por el hecho de que ese es sigue siendo el idioma oficial de la iglesia, y litúrgicamente todos los textos litúrgicos originales están en latín para luego traducirse a los idiomas que habla la gente. Nada más por eso, pero no porque tenga que rezarse el rosario en latín o porque se puede rezar en latín, por supuesto, si saben latín. Se puede, pero pues lo más normal es que lo reces en tu idioma, porque entonces en tu idioma tú puedes estar meditando en los misterios los misterios en que meditamos cuando se reza el rosario, ya sea los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios luminosos o los misterios gloriosos, pero es para meditar en esos misterios. ¿Sí? Así es que en realidad no importa aquí si se reza en latín, en inglés, en español, que lo reces en el idioma que sabe rezarlo. ¿Por qué? Porque el fin propio del rosario es meditar en los misterios de nuestra salvación. Simple y sencillamente. Por eso decimos, cuando en este rosario vamos a meditar los misterios gozosos. El primer misterio, meditemos sobre el misterio de la encarnación. Pues entonces, mientras estamos rezando y repitiendo Aves Marías, estamos meditando sobre el gran amor que Dios nos ha tenido para que haya enviado su propio Hijo a encarnarse para nacer de María Virgen y traernos la salvación. Y así, el propósito es meditar. El propósito es
estar en sintonía con los misterios que estamos meditando mientras estamos rezando las Aves Marías o el Padre Nuestro. Así es que no tiene que rezarse en ningún idioma en particular. Se reza en el idioma en que yo me sé el rosario, prácticamente. Otra vez, no, el latín no es el idioma universal de los sacerdotes, es el idioma oficial de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es como empieza con sus textos, o cualquier documento muchas veces se hace en latín para luego después traducirse a los demás idiomas, ¿sí? Espero que esto aclare a Belinda, ¿me dices? A Belinda, este comentario. Gracias, Belinda, por tu comentario. Nos ayuda mucho a ir hablando sobre la importancia de la oración, la participación, la celebración del misterio pascual en nuestras liturgias en un idioma en el cual nosotros podamos participar, ¿sí? ¿Hay algo más? No, muy bien. Entonces, les decía precisamente por ese principio. ¿Cuál es el principio? El principio es esas bases que fundamentan a la liturgia. Como les decía, una de ellas es el concepto de que somos el cuerpo de Cristo. Si el que preside representa la cabeza, que es Cristo, pero aquellos que participan en la liturgia, la asamblea, son el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo no está llamado a ser meramente pasivo, sino ese cuerpo de Cristo a realizar con todos aquellos que lo constituyen la obra de la salvación, o el ministerio sacerdotal de Cristo. Y su ministerio sacerdotal es llevarnos al Padre, es ponernos en contacto con Dios Padre, y de esa manera Jesucristo está siendo el puente entre nosotros y Dios. Y allí está realizando, mientras Él es puente, Él está realizando la obra, su misión, que es su misión sacerdotal, es ponernos en contacto, llevarnos al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿sí? Y entonces Jesucristo está realizando ahí constantemente en nosotros esa obra de conectarnos a Dios Padre, y por lo tanto, o por ende, al conectarnos con Dios Padre, entonces tenemos la salvación. Muy bien. No sé si este sea el momento preciso para poder tener un corte, y volvemos en un... Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Comprar tu casa no es un sueño, es toda una realidad. Hay miles de casas esperando convertirse en tu hogar
y darte esa estabilidad y felicidad que tanto anhelas. Soy Azucena Lester, quien te guiará por este proceso hasta el momento que recibas las llaves de tu casa. Mi teléfono es 830-515-6809. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shave Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio. Traemos su santo mensaje. We come to bring the good news to the world. Dios viene al mundo a través de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another. We are the body of Christ. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to others. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Hemos oído el llamado. We've answered yes to the call. Pues bien, creo que estoy viendo ahí que han aparecido algunos otros cuantos saludos. Vamos a ver quiénes están ahí saludándonos. Sí, la señora Teresa Olvera dice saludos, padre. Y la señora Belinda Cantú, muchas gracias, padre. Ah, muy bien. Pues entonces, también gracias a ustedes por su atención y su participación, sus inquietudes, lo que nos ha preguntado Belinda, lo hace interesante que podamos nosotros verdaderamente hablar sobre el tema de la participación. Gracias, Belinda. Ahora, hablamos nosotros de este proceso que nos fue llevando a las reformas del Vaticano II. Poco a poco, no fue, ya de hecho ya había muchas cuestiones que ya se permitían antes del Vaticano II. Había permisos también especiales para celebrar la misa con el altar despegado de la pared. Y algunas misas que les llamaban las misas dialogadas, sobre todo con los estudiantes en los centros universitarios en Europa. Y entonces ya todo eso paulatinamente nos va llevando finalmente a las reformas del Vaticano II, que precisamente fueron hechas las reformas de la liturgia en el Vaticano II, principalmente, no exclusivamente, sino principalmente fueron hechas con el propósito de que hubiera una participación plena, consciente y activa después de ver cuál es la naturaleza de la liturgia. El capítulo primero de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos presenta precisamente esos puntos de cuál es la naturaleza de la liturgia, y la importancia de la liturgia en la vida de la iglesia. La liturgia es el lugar donde se realiza, ya lo había dicho antes, la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo en su misterio pascual y que es continuada por la iglesia. La obra de
misterio pascual iniciado por Cristo, realizado por Cristo y continuado por la iglesia, pero no por su propia iniciativa, fue por encargo de Cristo. Fue por encargo de Cristo continuar con la obra de la redención, porque Él mismo dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y entonces, por eso Cristo está presente en la liturgia de muchas formas. Jesucristo está presente en la liturgia de muchas maneras. De hecho, Él es el actor principal de nuestras liturgias. Está presente Jesús en la asamblea de los bautizados. Fíjense, la presencia de Cristo en la liturgia se hace una realidad en diferentes formas. Está presente en la asamblea, está presente en los bautizados, o en la asamblea se hace presente. Está presente en la persona del celebrante, in persona Christi. Y está presente en la proclamación de la palabra de Dios. Está presente en los sacramentos y principalmente, de todos los sacramentos, el centro de los sacramentos, la Eucaristía en su cuerpo y en su sangre. Por eso dice, con razón entonces se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, porque Cristo ahí está presente en la asamblea, está presente en el que preside o el celebrante, está presente en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía, en su cuerpo y su sangre, y está presente en la palabra de Dios cuando se proclama la palabra de Dios, la liturgia de la palabra. Y por eso otra vez les repito lo que nos dice, con razón se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Este ejercicio se realiza por el cuerpo místico de Jesucristo. ¿Quién es el cuerpo místico de Jesucristo? La asamblea. Los que vienen a misa, los que vienen a participar en la liturgia. Y entonces se realiza por este sacerdocio de Jesucristo, o este ejercicio del sacerdocio de Jesucristo en la liturgia es realizado por el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros. ¿Cómo? Pues el que preside es la cabeza de Cristo y el cuerpo de Cristo son aquellos que son parte de la asamblea, los fieles que participan en la liturgia. Por ello, fíjense, por esa razón, ni más ni menos, por esta razón, nosotros participamos en la liturgia del sacerdocio de Cristo y por ello participa de la liturgia del cielo, de la que ofrece una pregustación. Nosotros ya estamos pregustando en la liturgia aquí de la tierra, la liturgia del cielo. Aunque no se agote toda la actividad de la iglesia, la liturgia es la cumbre a la cual tiende su acción y al mismo tiempo es una fuente de donde emana toda la fuerza de la iglesia. De ahí que esa es la naturaleza de la liturgia, que nos llama precisamente a participar plena, consciente y activamente dentro de la celebración de los misterios de nuestra salvación. La celebración de los misterios de nuestra salvación, que nos llama y nos invita a participar plena, consciente y activamente dentro de la liturgia.
la participación plena, consciente y activa de todos los fieles en las celebraciones de la liturgia, de la cual los fieles son miembros por el bautismo del pueblo, por su bautismo del pueblo sacerdotal y real. Cada uno de los bautizados tiene el derecho y el deber. Cada uno de los bautizados por virtud de su bautismo tiene el derecho y el deber de desempeñar la parte que le toca a cada persona dentro de la liturgia, precisamente para hacer más fácil y fructuosa, que tenga frutos nuestra participación en la liturgia. Es por lo que por esta razón la liturgia debe ser reformada. Fíjense, no se reforma simplemente por tener una reforma, no se reforma como si la reforma fuera un fin en sí. ¿Cuál es el fin de la reforma en la liturgia? Que los fieles participen plena, consciente y activamente dentro de la liturgia, dentro del misterio de la salvación, el misterio pascual. Esa es la razón, no hay otra. No es otra más que permitir que los fieles entren de lleno al misterio, se empapen de esos misterios salvíficos que celebramos dentro de la liturgia. Uno de los propósitos de la liturgia es que dentro de la liturgia Dios desciende a nosotros para santificarnos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Nuestra respuesta va a ser estar ahí meramente pasivos? No, nuestra respuesta es responderle a Dios con acción de gracias y con una alabanza. El canto, las respuestas, las letanías, los rezos, etcétera. Todo eso es parte de nuestra manera en la cual nosotros vamos a responder a la gracia santificadora de Dios que nos imparte cuando participamos en la liturgia. ¿Ven el por qué? Es parte de la naturaleza de la liturgia el que participemos, y por lo tanto de ahí que vio el Vaticano II la necesidad de la reforma. La reforma, una vez más, no como un fin propio, un fin en sí mismo, sino para poder facilitar que los fieles, el cuerpo místico de Cristo, participe dentro de la liturgia plena, consciente y activamente. Insisto, la participación o una reforma litúrgica dentro de la iglesia no tiene valor en sí mismo, lo tiene por el propósito que lleva. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros entremos al misterio, que nosotros plenamente nos zambullamos dentro de los misterios de nuestra salvación, y al entrar a esos misterios de salvación a través de la liturgia, a través de los misterios que celebramos, podamos entrar y plenamente empaparnos de los misterios de la salvación. O sea, la misa y los sacramentos, las celebraciones litúrgicas no son celebraciones privadas, en la cual no quiero que me molesten, en la cual no quiero que tenga yo que interaccionar con los demás. ¿Por qué no? Si esa es la naturaleza de la liturgia, celebrar todos juntos la fe que nos hace uno, la fe que nos convierte en pueblo de Dios, en pueblo, en cuerpo místico de Cristo. Su naturaleza, la naturaleza de la liturgia en sí es que participemos. ¿Por qué? Porque es entrar al misterio de la salvación, ya que la liturgia celebra los misterios de la redención que nos ganó Jesucristo por su pasión, muerte y resurrección.
y que se hace presente en medio de nosotros a través de todos esos símbolos que celebramos y que usamos en la liturgia para hacer presente, para que Cristo, haciéndose presente en medio de nosotros, nos reitere la salvación. ¿Sí? Parece que tenemos otro comentario de Teresa Olvera. Sí, la señora Teresa Olvera dice: Padre, una pregunta, ¿el sacerdote puede confesar sin su estola? Normalmente lo que prescribe la liturgia es que el sacerdote tenga alba y estola, pero habrá momentos en que le pidan al Padre que confiese a alguien y él no tenga acceso en ese momento a una estola o a un alba. Puede celebrar el sacramento de la confesión sin el alba y sin la estola. Como una excepción, es un momento de necesidad en que alguien le pide al Padre: ¿me puede confesar? Dice que voy a entrar ahorita a una operación o a cualquier otra situación, de que le pidan de pronto y que él no traiga la estola, no traiga el alba, y el sacerdote puede confesar o hacer cualquier sacramento sin los ornamentos litúrgicos, y son válidos, pero no es la norma, O sea, serían las excepciones de que en un momento de necesidad el Padre pueda celebrar cualquier sacramento sin los ornamentos litúrgicos. Lo normal es que si se revista según el sacramento lo pida. Hay sacramentos que simplemente piden estola, alba y estola, o la celebración de la misa que pide alba, estola y casulla. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario es que sí pueda celebrar algunos sacramentos sin los ornamentos litúrgicos. Espero, Teresa, que esto que haya quedado claro, de que la norma es usar ornamentos litúrgicos, pero eso no impide que en momentos especiales o en momentos de necesidad el sacerdote no tenga acceso a la estola o al alba y como quiera pueda celebrar algún sacramento. Los puede celebrar en forma más o menos extraordinaria sin los ornamentos. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces, no sé cuánto nos queda. 5 minutos. Pues ya simplemente este tiempo que nos queda sería prácticamente para ir concluyendo lo que nos ha traído a este tema sobre la participación. Una vez más, desde el principio de la Iglesia, desde los orígenes de la Iglesia, la celebración de los misterios de nuestra salvación siempre fueron con la total participación de los fieles dentro de la liturgia. Solamente fue por default que en la Edad Media dejaron de participar, una vez más les repito, por no hablar o entender el latín, y que a través de los siglos, después de la Reforma de Trento, siguieron las liturgias en latín y por lo tanto la gente no participaba. Viene el movimiento litúrgico del siglo X, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vienen las reformas de algunos de los papas, otra vez les vuelvo a decir, como las hizo el Papa San Pío X o el Papa Pío XII. No solamente hicieron ellos reformas a la liturgia, sino que restauraron algunas cuestiones de liturgia e insistieron en la importancia de la participación. Pío X, con la participación en el canto y en la comunión, incluso la comunión diaria, la institución de
la primera comunión de los niños a la edad de razón. Esas fueron reformas que él hizo antes del Vaticano II, que iban apuntadas o que llevaban como objetivo la participación. Después viene Pío XII con su encíclica sobre la liturgia, Mediator Dei, y que otra vez su misma encíclica pide reforma, que los fieles participen puesto que ellos son el cuerpo místico de Cristo, que dentro del misterio que celebramos del ejercicio sacerdotal, el ejercicio del ministerio sacerdotal de Cristo, pues ahí tanto el que preside como los que participan son parte de ese ejercicio salvífico de Cristo. Hemos sido llamados a ser parte del misterio de Pascual, puesto que hemos sido sumergidos a ese misterio desde nuestro bautismo. Y entonces no solamente es un derecho, sino que es también un deber el que los fieles participen dentro de la liturgia. Y así se sumerjan ellos mismos, nos sumerjamos todos al misterio y celebremos juntos esos misterios de salvación y celebrar juntos nuestra fe. ¿Sí? Entonces, pues ojalá que estos puntos nos ayuden a aclarar que es la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la liturgia que nos lleva a esa participación plena, consciente y activa. Pues entonces no me resta más que darle las gracias a ustedes por su atención, por sus comentarios que nos ayudan a ir enfocándonos en ciertos puntos importantes sobre la liturgia, y pues que tengan una feliz tarde. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.